El día de hoy nos encontramos en Tlalpujagua. Es un lugar donde se le conoce porque se cree que es el lugar de la eterna Navidad. Es un pueblito mágico y pues vamos a estar viendo su atractivo turístico. Vamos a ver cuánto cuestan las esferitas y pues todo lo que nos puede ofrecer este bello pueblo. Eso. Tlalpujagua fue designado pueblo mágico el 27 de junio del 2005 por su acogedor aspecto actual, que durante más de 3 siglos fue sitio de bonanza minera con vetas de oro y plata. De la Ciudad de México se encuentra a unos 171 kilómetros aproximadamente y de la ciudad de Querétaro 117 kilómetros, por lo que no nos queda muy lejos. Lo primero que noté al llegar a Tlalpujagua es que había demasiado movimiento y no sé si se lo puedo atribuir a que era domingo o que tal vez las fechas de Navidad están próximas y la gente viene a comprar aquí sus esferitas de Navidad. Algo que me gustó muchísimo y me llamó bastante la atención es la arquitectura que tiene Tlalpujagua. Sus edificios y todo es bastante colonial, y es que algunos de sus edificios tienen hasta más de 300 años de antigüedad. Las fachadas están súper chidas y algo que me gustó muchísimo es esto, que es como que los árboles, está muy verde. Lo malo, sigo diciendo que hay muchísima gente, muchísima gente. Hay varias fábricas de esferas navideñas, siendo esta la actividad una de las más importantes para la economía de Tlalpujagua. Así que vayamos a averiguar cuánto cuestan las esferitas y de qué tipo podemos encontrar. ¿Qué costos tienen estas, señora? Está... Así como está, 50. En 50 con todo y base, ¿igual el otro o qué? Sí. ¿Y esta que tiene forma de Igual, globito? todas. Todas 50. Sí. ¿Y las que no tienen base, como esta? Esta está en 70 la docena. 70 la docena. 220 la grande. La docena de... Es esa también. Ah, y esa, por ejemplo, ese adorno así, tal cual está, ¿cuánto cuesta completo? 140. Oye, están baratas. ¿Y este está bonito? Esta está en 300, así como está. Ah, ya me le subiste porque dije que están baratas, ¿ah? No, Está en 220. No, me ese quieres está, ese que engañar. está en 250 es ese y ese está en 3 porque ese es un... Ah, ya le subiste 30, ahorita habías dicho 220. Ah, no. ¿Cuánto dijiste tú? 250. No es cierto, la estoy choreando. Ah, ya vea usted nomás ve con el... Acá de este lado las personalizan. Pueden poner lo que tú quieras, los colores que quieras, el nombre que quieras. Y es que hacia el lado que voltees, la arquitectura es increíble. Y de verdad, vengan porque se van a tomar fotos espectaculares. Y este de aquí es un santuario porque viene demasiada gente a visitarlo. Por eso es que se le conoce así como santuario. Anteriormente pues era una parroquia, pero pues ya se le denomina ahora así como santuario. Y chequen nada más la vista que tienen. O sea, literalmente estamos en medio de los cerros. Y nos recomendaron venir a visitar el taller de Santa Claus o la villa de Santa Claus, un lugarcito pues donde vas a encontrar gran variedad de esferas y alguna otra decoración navideña. Pero lo mismo de siempre, había una fila enorme. Y ojo con los horarios porque solamente está abierto de 8 a 6 p.m. Y una vez que entras pasa algo muy curioso porque pareciera que estás entrando a otro país. Un lugar tal vez como Suiza o no sé, me da la impresión como de que es un lugar muy mágico y lleno de alegría navideña. Y si no tienen vehículo o se les complica venir en camión, les recomiendo mucho la agencia de viajes Camps Tour. En ella fue en la que yo pude llegar a este lugar y conocer Tlalpujagua. Les dejo su contacto en la descripción para que puedan cotizar con ellos. Bueno, y chéquense aquí nomás los precios de los arbolitos. Es que no sé. 3,378. Y chéquense nada más el precio de este arbolito. 6,271. Está bastante caro. Y obviamente, como buen gordo que soy, tenía que probar algo típico de la región. Así que vinimos a este restaurante La Quinta Huerta, un lugar bastante típico de este lugar, donde anteriormente era una huerta donde se sembraba pues frutos de la región y además tenían una granjita de cerdos. Les dejo aquí el menú con sus precios para que se den una idea de cuál es el costo. Yo en lo personal pedí el conejo enchilado pues para probarlo, ya que es algo típico de este lugar. ¿Sí cocina con amor o no? ¿Mucho amor o poquito amor? Sí, eso es todo.
Y así es como luce este conejo enchilado. Una obra de arte sin duda alguna y bastante delicioso. Y bueno, gente, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, pues déjenme un buen like, suscríbanse que es gratis. Y ya saben, no me despido, simplemente nos vemos en el próximo video. Ya saben, yo soy el perro y nos estamos viendo. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle a la campanita ya que subimos videos todos los días. Y si te encanta mi contenido, te invito a que nos visites en nuestras redes sociales que dejaremos en la descripción. Y ya saben, gente, yo soy el perro y nos estamos viendo.